Hoy en Noticias 22, Fernando Fernández nos habla de este libro conmemorativo que habla de toda una época en la difusión cultural. Y además, los grabados de Toledo, hechos en París, regresan a nuestro país. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué manera de empezar la semana en Noticias 22 con todo. Así es, Laura, qué gusto ya estar de nueva cuenta. Gusto reencontrarnos, claro que sí. Con ustedes. Además, en Día de Reyes, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Mucha información que compartir y vamos a darle paso. Laura, ¿con qué vamos? Pues sí, porque ya termina oficialmente el Maratón Guadalupe Reyes con una infaltable tradición. Pequeños y a sus mamás que les toque. Este domingo miles de asistentes se dieron cita en el Zócalo capitalino para partir la tradicional Rosca de Reyes, en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ¿A qué hora llegó? Ya, como a las 8:30. Ahorita la vamos a probar, vamos a ver si está rica. Cuéntenos, ¿qué es la parte de la rosca que más le gusta? ¿Dónde está el mundial? ¿Nos ha invitado a los tamales? Pues sí, ¿por qué no? Sí. ¿Con qué le gusta acompañar? ¿Con chocolate o con café? Con chocolate. Para su elaboración, se utilizaron 6.200 kilos de harina, 800 kilos de mantequilla, 18.200 huevos, 750 litros de leche, 1 tonelada de azúcar, 15 kilos de sal y 80 kilos de levadura. El resultado fue una rosca de 400 metros para aproximadamente 30,000 personas. Ya vamos a comer rosca. Ya venimos a la partida de rosca. 700 pesos de rosca no los tenemos. La verdad que no los tenemos. Así es que aquí vamos a esperar y vamos a comer rosca. Y con la que cerramos todo el periodo de fiestas de nuestra tradición, es la Rosca de Reyes. Ahí son las familias alrededor de un trozo de pan, que es el regalo que los reyes le trajeron al niño Jesús. Aquí lo importante es seguir con esto, ¿no? Que es una celebración que se lleva cada año y pues que es lo más importante, enseñarle a los niños, ¿no? Que siga conmemorándose esto año con año para que no se pierda la tradición, ¿no? En el evento también regalaron juguetes y libros de lectura a las niñas y los niños. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Lo que no sé, Laura, cómo le va a hacer Iván, porque supe que encontró al niño en esa rosca, 30,000 tamales. No, imagínate, multiplícalo por toda la gente que estuvo por allá. Bueno, aquí también ya nos tocó. Muchas gracias. Tocó. Sí. Bueno. Muy rica, muy rica. ¿Tocó muy rica. niño o rosca? Rosca. Ok. Rosca, pero de todos modos hay que cumplir, porque eso también es algo de ley, ¿no? En efecto. Y cambiamos de tema porque el talento mexicano continúa desafiando las fronteras. Este intérprete de ópera conquistó a las audiencias australianas. El tenor mexicano Diego Torre, reconocido como uno de los mejores del mundo, sigue llevando la ópera a nuevas alturas, pues ha sido galardonado con el prestigioso premio Opera Chaser 2024 como mejor actor protagónico, gracias a su impactante interpretación de Cavaradossi en Tosca de Puccini. La ópera Tosca es un drama de 3 actos. Mario Cavaradossi, bueno, pues es un revolucionario de ideas que busca siempre de una manera honesta, ¿no? La libertad de expresión, de ideales, y que al mismo tiempo, bueno, sostiene una relación con una cantante de ópera llamada Tosca, y que en todo momento obviamente pone de por medio su vida por estar defendiendo justamente sus ideales, ¿no? Tanto políticos como emocionales. Construir una carrera internacional no solo exige talento, sino también una gran capacidad de adaptación. Para Diego Torre, cada paso fuera de México significó aprender a navegar un nuevo idioma, nuevas costumbres y, sobre todo, encontrar su lugar en un entorno distinto. El país me recibió con los brazos abiertos y que pues me ha permitido, dentro de esa misma calor de aceptación, pues me ha permitido desarrollarme hasta donde he llegado, ¿no? Y bueno, la gente lo ve y se refleja en cada producción que llego a realizar.
A pesar de haber alcanzado la cima, Diego Torre sigue enfrentando cada proyecto con la emoción de su debut. Pero ahora cuenta con la experiencia como aliado y la pasión como guía. El legado como tal es simplemente tener la satisfacción de haber podido transmitir en cada una de mis funciones o haber hecho contacto con el auditorio en cada una de mis funciones, ¿no? Haber despertado esas emociones a flor de piel y no hay mayor gratificación que la gente al final de las funciones se acerque y te expresa, ¿no? Qué tan intenso, qué tan importante puede haber asistido. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Fotos, piezas arqueológicas y pinturas nos narran la historia de esta comunidad. Por eso, la Guerrero ahora está en boca de todos. Vecinos de la colonia Guerrero de la Ciudad de México reunieron sus archivos y fotografías para narrar la historia de esta comunidad que se asentó sobre el espacio de lo que era el barrio Cuepopan, uno de los 4 de México Tenochtitlan, y cuyo nombre está basado en honor al héroe de la independencia, Vicente Guerrero. Ellos son los que nos dan el punto de partida y también los que nos presentan el final de esta exposición, y a través de sus fotografías es que se va a ir avanzando progresivamente en el tiempo desde el nombramiento de la colonia hasta la fecha de hoy. La exhibición se llama La Guerrero en boca de todos, relatos vecinales. Reúne casi 200 objetos entre fotos, piezas arqueológicas y pinturas. La exposición está dividida en 3 núcleos, es reconfiguración urbana. En esta parte nos cuentan todos los cambios urbanísticos que ha habido en la colonia, de planificación también. Luego se pasa a la etapa de la reconciliación, de la unión, en la que los vecinos cuentan cómo le hicieron frente a eventos graves que cambiaron la configuración de la zona. Desde la construcción de la ampliación de Reforma, desde la construcción de Buenavista, bueno, desde ahí podemos empezar, en 1873, el sismo del 85 también, es decir, todos estos vecinos que se unieron, se formaron organizaciones y en conjunto pudieron sacar adelante la colonia. La última parte está dedicada al gozo y a la fiesta que ofrecieron espacios como el Teatro Blanquita. Vamos a encontrar imágenes del Salón Los Ángeles, Salón México, de todas las iglesias, de las fiestas de las iglesias también, es decir, se va a ver todo, se va a ver cómo festeja la colonia Guerrero. Esta exposición permanecerá hasta el mes de marzo en el Museo Caluz. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Una triste noticia, el 7º Arte Nacional está de luto. Rendimos así un recuerdo a la memoria de Emilio Echevarría. Murió el actor mexicano Emilio Echevarría a los 80 años. Reconocido por su papel de El Chivo en la emblemática película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, dejó un legado en el cine y en el Teatro Nacional. Nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1944. Estudió la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México y ejerció su profesión en Televisa, donde se acercó al mundo del espectáculo. En 1978 comenzó su trayectoria de actor como miembro activo de la Constitución de Arte y Sociedad. Debutó en cine en 1984 con el cortometraje Desde el cristal con que se mira. Posteriormente, participó en la película Un día crucial para Ausencio Paredes en 1987 y continuó en películas como Intimidad en 1989, Los pasos de Ana en 1991 y Novia que te vea en 1994. Fue en el año 2000 cuando alcanzó el reconocimiento masivo al interpretar en la película Amores Perros a Martín el Chivo, un hombre que, después de pagar una condena en la cárcel, vivía como mafioso acompañado de perros callejeros. El filme fue nominado al Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa en 2001. Echevarría participó también en las cintas Otro día para morir y Babel. Además, obtuvo 3 nominaciones a los premios Ariel por su participación en Morir en el Golfo de Alejandro Pelayo, Un monstruo de 1000 cabezas de Rodrigo Plá y El elegido de Antonio Chavarrías. Su último trabajo fue en 2017 con la película Jacaranda, en la que dio vida a Ramiro. El Chivo siempre reconoció que para ser actor se necesitaban los 2 extremos de la conducta humana, los ángeles y los demonios. Descansa en paz, Emilio Echevarría.
Un abrazo a sus familiares, amigos, a todos sus seguidores. Una pena esta pérdida. Y en otros temas, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de la mano del Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, trabajan en conjunto para dar forma a Ohlina, la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en nuestro país. Así lo informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfatizó que el objetivo de este proyecto es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y por supuesto sustentable al alcance de millones de mexicanos y de mexicanas. Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señaló que a través de Ohlina se busca lograr una transferencia tecnológica exitosa del sector académico y de investigación para la creación de empresas, en este caso una asociación público-privada. De hecho, Ohlina en náhuatl significa movimiento. Ahí está, pues. Ahí veíamos algunas de las sucede. imágenes. Esperemos ya pronto tener frente a nosotros esta tecnología al alcance de la mano. Oigan, y a propósito de anuncios, en estos momentos se está llevando a cabo la reinauguración del segundo piso, y estamos viendo imágenes del segundo piso del Museo Nacional de Antropología, donde, bueno, están reunidas personalidades. Está, por supuesto, también la presidenta de México ahí presente, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y ahí estamos viendo también a la jefa de gobierno haciendo el corte de este listón inaugural para celebrar la diversidad y la riqueza de México que alberga este importante recinto. Lo contábamos hace unas semanas, uno de los más visitados del mundo, el Museo Nacional de Antropología. Más adelante les tendremos más información. Ya todos los detalles. Y por lo pronto, una pausita, ¿no? Volvemos. Escritor, bloguero, locutor de radio, poeta, un hombre que le ha tomado el pulso al arte y la cultura en la más amplia o en las más amplias acepciones de sus significados. Hoy nos da mucho gusto recibir en el estudio a Fernando Fernández, quien además hace poco acaba de presentar Viceversa, la historia de la revista contada en imágenes, que de verdad nos ayuda a entender lo que pasó a finales del siglo XX y lo que está pasando ahorita. Si no, sería muy difícil hacerlo. Bienvenido, Fernando. Vamos contigo, Laura. Fernando, gracias Rafa, gracias Fernando. Qué alegría tenerte aquí en Noticias 22. Estábamos mostrando la portada de este libro, bellísimo, además muy elegantemente editado, con imágenes fantásticas, con una impresión de enorme calidad, un libro de colección para quienes vivimos esta época en la cual, 1992, surge una revista que tiene varias características de las que vamos a hablar, Fernando. A mí, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando surge esta revista y que empieza uno a coleccionarla es que no había fronteras entre lo muy culto y lo muy popular, que eso era muy raro. Había muchas otras revistas quizá de difusión literaria, muchas de ellas especializadas, pero aquí se hablaban de muy diversos temas. Muchos de ellos tenían que ver con la llamada cultura de élites, pero la sentíamos tan cercana, tan risueña. Sus portadas, parecía que se estaban divirtiendo mucho los editores al hacerla. ¿Era así? Sí, seguramente sí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Claro, bueno, quizás Viceversa no fue la primera revista que lo hizo y seguramente era algo que estaba en el aire, pero nosotros fuimos quizás quienes lo capitalizamos en ese momento, ¿no? El hecho de, como dice Fernanda Solórzano en el prólogo del libro, haber borrado con éxito por vez primera la frontera hasta entonces rígida entre lo prestigioso y lo popular. Quizás nuestra intención era poner a hablar a nuestros amigos cultos, y no solo escritores, poetas, pintores, sino quizás también algunos amigos politólogos, científicos, de los temas que hablarían en una sobremesa, tratando un poco de hacer que la cultura fuera pues algo mucho más inmediato, mucho más cotidiano. Y eso es lo que pretendimos reflejar en las páginas de Viceversa. Una parte era el contenido de los textos, que era efectivamente salirse de la zona, digamos, de confort de los entrevistados, y otra parte también las imágenes, porque veíamos a fotógrafos o fotógrafas que nos mostraban otro lado, o quizá no siempre la pose esperada, algo que te sorprendía acerca de los entrevistados. Eso también es algo que seguramente se trabajó con toda la intención. Bueno, sí, desde luego, como parte de esa
esa intención de aligerar la cultura, de volverla más inmediata, pues algo que era muy interesante y muy atractivo era tratar de mostrar a los personajes de la cultura y los temas de la cultura con otras perspectivas. Y qué mejor que a través de las imágenes, echando mano del gran trabajo de los fotógrafos en activo en los años 90 en México. Quizás, Laura, también eso tiene que ver con que finalmente quienes hacíamos la revista, gente de los años 60 y a partir de entonces, pues crecimos ya en un mundo de imágenes, ¿no? Quizás no la locura de imágenes en las que estamos ahora naufragando, porque ya toda la comunicación y todo tiene que ver con las imágenes, pero sí crecimos viendo la televisión más que escuchando el radio. Entonces, para nosotros la imagen era un elemento que ya era fundamental. La imagen publicitaria, por ejemplo, ¿no? Que sí estaba muy desarrollada. Bueno, además, como era una iniciativa privada, era una empresa privada, pues tratábamos de encontrar la financiación muchas veces en las agencias de publicidad. Entonces no estábamos tan lejos del lenguaje de la publicidad, aunque éramos gente de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela Nacional de Antropología, es decir, era gente que tenía una formación académica tradicional, pero que quería jugar a conversar en otro tono y de otra manera. Muy brevemente, ¿me puedes contar cómo estaba integrado ese equipo que dice, vamos a hacer una propuesta de una revista que hable de cultura, pero del mundo contemporáneo, de lo literario, de la imagen, de personajes? Bueno, te digo, yo creo que estaba en el aire y venía ya con la formación nuestra. Y básicamente, pues éramos unos jóvenes poetas, jóvenes antropólogos, jóvenes artistas, que nos juntábamos para, como se hacía siempre en el siglo XX, iba a decir XIX, en el siglo XX, tú sabes que antiguamente los jóvenes, cuando querían hacer cualquier cosa, lo que hacían, lo primero era fundar una revista. Ahora eso es algo que no se comprende, pero durante todo el siglo XX, o al menos la segunda mitad del siglo XX, el hacer revistas era una manera de juntarse para expresar lo que tú sentías y lo que querías comunicar. Entonces fue natural. Al principio, bueno, estábamos, la fundé yo con otro nombre, se llamó Milenio, durante un año, la hice para un empresario español llamado Antonio Elías. Cuando las cosas ya no anduvieron bien y hubo que independizarse, fundé la revista con quienes me acompañaron en la etapa final de Milenio, que fueron el poeta Eduardo Vázquez Martín y el editor Ricardo Cayuela Gali. ¿Cuál hay por ahí una fotografía? A ver si por ahí la tenemos. Ahora, lo que dices de cuáles eran las dinámicas culturales de los años 90 me lleva, digamos, al siguiente tema que quisiera tratar contigo, que es estas dinámicas se han transformado enormemente, es la sociedad, es la tecnología, es las formas de consumo cultural que ya no son las mismas. ¿Cómo ves tú, cuál es tu lectura a pues estos tantos años de distancia que tenemos de la fundación de la revista, de su momento de mayor apogeo y de su cierre a principios ya de este siglo, que es el siglo XXI? En mayo de 2001. Bueno, trabajábamos, Laura, para el papel, ¿no? Hacíamos objetos de papel, cosa que ahora ya no se comprende. Ahora, pues las publicaciones periódicas, incluso los periódicos, los suplementos de cultura van poco a poco adelgazándose o van desapareciendo. Y nosotros sí hacíamos algo que era irreversible. En el momento en el que un libro o una revista salía de la imprenta, no había manera de corregir lo que habíamos hecho. Entonces sí había algo definitivo y algo que afortunadamente terminó quedándose. Ahí están los 96 números de Viceversa como el testimonio de una época que pasó. Pero eso en los archivos y en nuestras casas queda. Ahora, de eso, bueno, quiero enseñarles esta foto, no sé si por ahí la teníamos y si se alcance a ver esta fotografía de los fundadores de la revista. Ah, caray. Bueno, esa noche fue muy importante. Para nosotros esa noche fue importante, Laura, porque en abril del año de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio llevaba apenas unos 10 días de haber sido asesinado, salimos a la calle con un número monográfico que fue el primer éxito periodístico de Viceversa, dedicado enteramente a Julio Scherer. El papa negro, decíamos nosotros, del periodismo nacional, ¿no? Aquel cuya salida del periódico Excelsior propició el nacimiento de la prensa independiente en México. Sin embargo, en los años 90 no había mucha información sobre Scherer, no había retratos, no había grandes testimonios, no había entrevistas, cosa, por supuesto, que nunca dio. Entonces salimos, por sugerencia de Germán Dehesa, a la calle con un número monográfico por primera vez de mayo
más páginas que los números anteriores, fue el número 11 de Viceversa, con un número que salió bastante caliente en términos de actualidad periodística, porque era hacer un homenaje al gran periodista opuesto a las mecánicas del poder, al gran periodista independiente, en el momento en el que México se cerraba en aquel terrible año de 1994, que comenzó con la irrupción del ejército zapatista, del inicio del Tratado de Libre Comercio el mismo 1 de enero, y que a finales de marzo del 94 nos asombró a todos y nos asustó a todos con el asesinato, con el magnicidio de Colosio. Y en ese momento sale la revista. Entonces, esa foto es de la noche que presentamos el número a la prensa en Reforma, frente a las oficinas del periódico Excelsior, de donde había sido expulsado Scherer en 1976. Están muy jóvenes, pero sí tienen una cara así medio... Pues un poco asustados, no sabíamos. El poeta Eduardo Milán nos dijo, che, eso es política, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo algunas de estas imágenes de la revista. En algún momento, bueno, el periodismo ha tenido diferentes etapas en nuestro país, estos periodismos muy cooptados, periodismos muy difíciles de hacer, que dependían mucho hasta para la producción del papel, de manera gubernamental se hacía la distribución del mismo. Ahora ya no contamos con esto. ¿La revista en algún momento se sintió, digamos, restringida en cuanto a sus contenidos? ¿Hubo, o ya vivieron ustedes esta etapa, digamos, de mayor libertad? Bueno, era una revista cultural, que eso es importante, no era una revista política. Si abordábamos la cultura, la política era desde la ladera cultural. Pero desde luego nunca tuvimos ningún problema de nada, ¿no? Hubo alguna cosa de censura de parte de Gobernación con algún lenguaje un poco desmadrado en algún número de Milenio, pero desde luego nunca, nosotros ya gozamos de una plena libertad de expresión y no tuvimos... Hubo, claro, algún problema entre los grupos establecidos de poder que de pronto no estaban tan cómodos cuando actuábamos con absoluta independencia de ellos, ¿no? Y sí, tuvimos algún roce con la revista Vuelta, por ejemplo, pero en general fue muy grato abrirnos y tratar de llegar a donde quisimos siempre con plena libertad. Claro, sí, porque hay que decir que también los grupos de poder no solamente están en la política, también han estado en la cultura. Ha habido grupos dominantes que quizás se han ido pulverizando a través de los años. Yo creo que se han creado otros, pero es mejor que haya muchos, ¿no? Digamos, muchos polos de poder distintos y no unos cuantos. Yo les recomiendo muchísimo porque son imágenes extraordinarias que nos hablan de un momento de la cultura de nuestro país, el final de esta etapa de juventud de la generación X, el inicio del nuevo milenio, el inicio de la irrupción de las tecnologías y la desaparición prácticamente de las revistas culturales impresas y el nacimiento de algo que ya se ve anunciado aquí desde mi punto de vista, que son los blogs, la conversación, los espacios alternativos, a los que tú también estás muy presente, los medios electrónicos, la radio, el podcast, los blogs, como Siglo en la Brisa, por ejemplo. Todo lo que vino luego, ¿no? Todo lo que vino luego, que aquí ya está anunciado. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinante. Y tengo una pregunta nada más para no quedarme con la duda. Fernando, hoy, después a la distancia de Viceversa, ¿cuál es su tema de sobremesa favorito? Bueno, los libros, ¿no? Nosotros siempre fuimos gente de libros, la mayoría de nosotros éramos de letras, seguimos siendo de letras, así que los libros, la literatura. Y si me pides más especificidad, qué sé yo, la poesía, ¿no? Por decirte alguno de los temas que más nos apasionan. Y Gerardo Denis. Y bueno, Gerardo Denis, sobre quien acabo de publicar un libro de 500 páginas. O López Velarde. Y López Velarde, que es, pues sí, desde luego mi tema preferido. Rafa, llegaste a donde había que llegar. Ahí era, exactamente. Pues Ramón López Velarde. Te invitamos, Fernando. Queda la puerta abierta para seguir platicando de Denis, de López Velarde y, por supuesto, de toda esta trayectoria de Viceversa. Muchas gracias por acompañarnos. Qué amable eres. Gracias a ustedes dos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, retomando lo que les comentábamos hace unos momentos, la grandeza y diversidad cultural de nuestro país encuentran un nuevo espacio para su difusión y goce con la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Estas son las palabras de la secretaria de Cultura. El propósito de esta reapertura de las salas etnográficas es explorar 500 años de historia social y cultural que han dado forma al patrimonio vivo y que lo mantienen las culturas vivas el día de hoy,
a través de festividades, las identidades de las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan el territorio nacional y que justamente por primera vez se integran y se incluyen en la narrativa de un museo como este. Y a propósito de estas culturas vivas que nos dan diversidad, también habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No solamente se queda en las exposiciones de un museo, sino que se vuelve realidad al haber transformado nuestra Constitución y permitir que el Segundo Constitucional reconozca hoy los derechos plenos de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. Sienta sus bases en lo que llamamos el humanismo mexicano, que tiene dos grandes pilares. Un pilar en la grandeza cultural que viene de los pueblos originarios, en esa grandeza cultural que no surgió con el descubrimiento de América o con la llegada de los españoles, sino que aquí en este territorio había culturas y había naciones mucho antes, que son lo que permanecen en los mexicanos y las mexicanas, en su solidaridad, en su fraternidad y en la cultura que hace esta grandeza. Pero hoy además, al reconocer a los pueblos vivos, a los pueblos originarios de hoy, no solamente como parte de la Constitución y como parte de la historia y de la resistencia, sino también en la política pública. Bueno, pues ahí muy interesante esta inauguración, porque, Rafa, también están incluidos los pueblos originarios y los afromexicanos, que forman parte de nuestra cultura y además están representadas culturas ancestrales, pero también culturas vivas, es decir, comunidades, pueblos, lenguas, 68 lenguas que además tienen divergentes lingüísticos, representadas ahí y que están digamos, en constante transformación, que son dinámicas. Ahí vamos a poder disfrutarlas. Y en un espacio que de verdad ya visitarlo de por sí es una experiencia única, ver esa arquitectura, cómo nos recibe el Museo Nacional de Antropología, y ahora con este segundo piso de la sala que nos abre precisamente toda esta diversidad cultural de México. Mañana les vamos a tener el reporte completo. Ahí, en esa ceremonia que les presentamos, está Karen Rivera tomando el color y el pulso de lo que ahí sucede. Y mañana más información a propósito de esta reapertura para saber a partir de cuándo lo podemos visitar y todo lo que podemos encontrar en ella. ¿Volvemos? Regresamos en un instante. The Brutalist y Emilia Pérez se llevan la noche de los Globos de Oro. Good evening and welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest La noche de este 5 de enero de 2025 se llevó a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles la 82ª edición de los Golden Globes. A cargo de la conducción, Nikki Glaser dio un toque de humor en la ceremonia, en donde se premia lo mejor del cine y la televisión. Films don't exist without the filmmakers. Dentro de los principales ganadores en la categoría de Mejor Película de Drama está The Brutalist. Emilia Pérez, bajo la dirección de Jacques Audiard, se llevó el Globo de la categoría a Mejor Película Musical o Comedia. Por su trabajo en A Different Man, Sebastian Stan se llevó el reconocimiento a Mejor Actor en Película Musical o Comedia. Flow se llevó el reconocimiento como Mejor Película Animada. Wicked se impuso como la mejor película en logro cinematográfico y de taquilla. La Sustancia le dio a la actriz Demi Moore el Globo de Oro por mejor desempeño en una película musical o de comedia. El Globo 2025 como mejor actriz en película de reparto fue para Zoe Saldaña por su trabajo en Emilia Pérez. En tanto que los globos a mejor actriz y actor en película de drama correspondieron a Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí y para Adrien Brody por su trabajo en The Brutalist.
En el ámbito de la televisión, The Bear, El Oso, se llevó 3 premios, Mejor Serie Musical o de Comedia, y como Mejor Actor en una serie de esa misma categoría para Jeremy Allen White. En esta edición se rindieron 2 homenajes, el primero para el actor Ted Danson, quien recibió el premio Carol Burnett, y quien a lo largo de su carrera ha obtenido 3 veces el Globo de Oro. La otra homenajeada es la actriz Viola Davis, quien recibió el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria excepcional en la pantalla. Con estos galardones inicia un amplio circuito de ceremonias de premiación en el cine y la televisión. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Hey, Jeremy! Oh, Salome! A good Salome to you, sir! Bueno, pues, por ejemplo, Luca Guadagnino, al conocerse estas premiaciones, él, si lo recuerdan, bueno, él es director de Queer, de la película Queer, pero también deben recordar Llámame por mi nombre, Call Me By Your Name, que también es una película sumamente interesante y muy premiada. Se retira, Rafael, cuando se anuncian estas premiaciones a la película Emilia Pérez, pero de manera que uno podría decir si es ostensible, o sea, si lo hace como un statement, como una manera de manifestar algo, eso parecería. Bueno, los memes y las redes sociales de inmediato se inundaron de críticas. De hecho, esto revivió también un comentario que ya había hecho hace algunos meses Martin Scorsese a propósito de la apología de la violencia, de manera particular por esta película de Emilia Pérez, que, bueno, ha sido criticada y atacada por diversas razones. No vamos a entrar en detalles porque nosotros no la hemos visto, pero hasta la pronunciación del español de Selena Gómez fue motivo de críticas y de señalamientos. Y además la legión de seguidores de Selena Gómez, pues a defenderla, en fin, sí está causando una serie de comentarios muy polarizados, muy encontrados. Algunos dicen que promueve estereotipos, que está frivolizando una situación que es una herida abierta en nuestro país, que no fue filmada en México, que está ambientada en México, que se filma en Europa, que es Jacques Audiard, un director sumamente reconocido, ni siquiera tiene idea del español. En fin, son parte de las críticas que se hacen. Ahora, como bien dices, hay que verla. Hay que verla. Es más, para aumentar esta polémica, mañana vamos a traer a alguien que ya la vio, que sabe de cine y que seguramente nos ayudará. No precisamente a tomar la decisión de si verla o no, hay que verla, pero también a entender lo que vamos a ver en la pantalla para después poder generar estos juicios que no sean a priori, sean a posteriori. Claro, que sean a posteriori. Sí, a priori. Como debe de ser. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, les seguimos comentando acerca de temas cinematográficos. Les comentamos que el estímulo al cine indígena y afrodescendiente, el IMCINE, publicó ya los resultados de su 7ª edición. Vamos a recordar que a través de este apoyo se impulsa la diversidad de voces e historias de México y Centroamérica. Se acompañan y financian distintos procesos de cortometrajes y largometrajes de ficción, documental y animación en los que se encuentran representadas 32 lenguas originarias y comunidades afrodescendientes. Los resultados de esta 7ª convocatoria se pueden encontrar disponibles para su consulta en el portal de imcine.gov.mx que aparece en sus pantallas. Y además, algo muy interesante, también pueden consultar el libro que se presentó con la memoria del ECAMAC, como se llama este certamen, SAMC 2019-2024, con los pormenores de las convocatorias de años anteriores, y es verdaderamente un trabajo de memoria fascinante el que ahí se presenta. Y bueno, con esta diversidad cultural, pues, ¿qué más? Vamos a Ruido Blanco. A Ruido Blanco, que celebra una década de celebrar y promover el rock alternativo. En la inmensidad del Internet hacia finales del 2014, la voz de Olivia Luna dio principio a las transmisiones de Ruido Blanco FM, proyecto radiofónico independiente que durante 10 años ha servido para la escucha y la promoción de la música alternativa, particularmente en el ámbito del rock nacional e internacional. Como un espacio para voces, de las cuales a lo mejor andábamos por ahí un poco regadas y que no teníamos un hogar, un espacio para podernos expresar
libremente, porque la verdad no había los espacios suficientes como para poder desarrollarnos de esa manera. Y con mi página web, yo lo que sentía al hacer el podcast pequeños era que faltaba más, ¿no? Ya no me alcanzaba, ya no me daba. Entonces, como que viene esta justo necesidad de crear algo más grande, y no nada más un podcast pequeñín, sino una radio 24 horas. El proyecto toma su nombre del ruido blanco que emiten los televisores o las radios sin sintonizar, ese que ayuda a algunas personas a conciliar el sueño. Pero también es un homenaje a la letra de Prófugos de Soda Stereo cuando Cerati canta «Tus ojos nunca mentirán», pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. Olivia Luna tuvo que hacer una pausa en el proyecto por algunos compromisos profesionales en 2017 y en 2019 Ruido Blanco FM retomó su cauce. Nosotros estamos más enfocados en un, yo creo que 70% al español. El 30% se lo dejamos a la parte anglo. Y de ese porcentaje en español, pues hay una mayoría que se apoya a México. De ahí, pues a todo lo que es Latinoamérica. Siempre ha sido como mucho amor al arte y la creación de un espacio para apoyar la escena, para apoyar a las bandas. Muchas bandas que no tienen espacios para difundir su música. Ha habido músicos que nos han estado acompañando, que han tenido sus programas ahí, ¿no? Señor González, gente de Panteón Rococó, ¿no? Dr. Shenka, Misael. Ruido Blanco FM ha tenido más de 3 millones de radioescuchas a lo largo y ancho de Latinoamérica. También una buena parte de su público se concentra en el sur de Estados Unidos. El proyecto celebró su primera década de existencia con una tocada de Panteón Rococó en el Multiforo Alicia en diciembre de 2024. Ruido Blanco está en www.ruidoblanco.fm, es 24 horas, los 7 días de la semana, tenemos los diferentes programas, ahí en la página web se pueden encontrar los horarios, ¿no? En redes estamos muy activos, en Facebook, Instagram, Twitter todavía, también en la aplicación de iHeartRadio, así nos buscan como Ruido Blanco y ahí nos pueden escuchar también. Es gratuita, o sea, es libre. Obviamente, pues si nos quieren apoyar, ahí está la donadora. Y si no nos quieren apoyar también, con que nos escuchen, con que interactúen y pues formen parte del ruido, ¿no? Porque al final el ruido lo hacemos todos, que es uno de nuestros lemas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vicente Jurado López es el nuevo director del Centro Nacional de las Artes, según se anuncia en las redes sociales de esta institución cultural. Ahí vemos también en la imagen. A Antonio Zúñiga. Antonio Zúñiga se le agradeció, ¿no? La gestión. Ocupó este cargo y que estuvo aquí hace unos días, sí. Y ahora, bueno, a emprender nuevos proyectos en otros horizontes y le deseamos la mejor de las suertes a Vicente Jurado López y esperamos tenerlo pronto aquí para que nos platique, sí, que nos platique cómo va a retomar esos planes y qué va a hacer al frente del CENART. Enhorabuena, de verdad. A nuestros vecinos y amigos del Centro Nacional de las Artes, todo el éxito en este 2025. Vamos a una pausa y volvemos a Noticias 22. El breve tiempo del imposible se ha detenido. Rendimos tributo a la memoria del autor de Las Amarras Terrestres. El narrador, poeta, dramaturgo y crítico literario Joaquín Armando Chacón murió a los 81 años. Originario de Chihuahua, Chihuahua, nació el 7 de febrero de 1944 y estudió actuación en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue autor de títulos como Los Largos Días, Las Amarras Terrestres, que obtuvo el premio Magda Donato, y El Recuento de los Daños, primer premio internacional Diana Novedades, premio Tomás Valles al mérito artístico y premio Efraín Huerta de cuento, por uno de sus capítulos. La columna vertebral de algunas de sus narraciones fueron la sexualidad, a la que consideraba el motor indiscutible de toda existencia, el miedo, la posesión, la culpa, la nostalgia, la soledad y el recuerdo. Exploró las variadas disciplinas del género narrativo y centró su atención en las diversas personalidades de los personajes, en los detalles y en los puntos de vista de la sociedad. Sus relatos, La enfermedad verdadera, que trata sobre su infancia y sus inicios en la lectura, y Nuestra Señora de todas las mañanas, un texto inédito que están publicados en la colección de letras mexicanas en voz de sus autores, y fueron grabadas por Chacón en 2014. Fue profesor de literatura hispanoamericana contemporánea y jefe de redacción de las revistas México en el Arte, Punto de Vida, Diagonales, Cultura Norte y MD en español, con la que obtuvo el premio al mérito editorial de la CANIEM.
Su legado incluye obras como Reencuentros, una antología personal, Ernest Hemingway, La labor de un hombre, el libro de cuentos Los días ajenos, novelas rotas, y su obra de teatro Hijo del hombre. Finalista del V Premio Internacional Tirso de Molina, España, parte de su obra ha sido publicada en antologías de México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile, Francia y Rumania. Descanse en paz, Joaquín Armando Chacón. Descanse en paz. Qué pena. Y entre las muchas reflexiones que se plantean en estas épocas, ¿se han puesto ustedes a pensar en el impacto ambiental de las fiestas decembrinas? Es bien sabido que las fiestas decembrinas en nuestro país representan una temporada de alegría, unión y reconciliación. No obstante, el desenfreno consumista que traen consigo supone también un desafío ambiental. Después de todo, las reuniones familiares, las cenas de fin de año, los intercambios de regalos y la compra de decoraciones navideñas producen un aumento significativo de residuos y contaminantes. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el volumen de desechos sólidos que se genera en la capital se incrementa entre un 25 y 30% en esta temporada, debido al exceso de empaques, plásticos y productos desechables. Si consideramos que cada día en la Ciudad de México se generan alrededor de 12,000 toneladas de basura, esta cifra se eleva a 16,000 en esta época del año. A nivel nacional ocurre un fenómeno semejante. Datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revelan que en el país se producen más de 120,000 toneladas de residuos sólidos cada 24 horas. Esto significa que, entre el 12 de diciembre y 6 de enero, el volumen de basura alcanza las 150,000 toneladas. La generación desmesurada de desechos no solo impacta negativamente el medio ambiente, sino que desborda la capacidad operativa de los servicios de limpia y recolección de basura. Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, la cobertura a nivel nacional es del 83%, es decir, alrededor de 19,300 toneladas al día quedan sin recolectar, lo que a su vez representa 24,000 toneladas en temporada navideña. Mientras aprendemos a celebrar las fiestas decembrinas de forma más sostenible, vale la pena preguntarse, si nosotros no lo hacemos, ¿quién se encarga de nuestros desechos? Noticias 22. Bueno, ahí está la pregunta, ¿quién recoge esto? Vamos a ver de quienes se encargan de estos desechos, los pepenadores. Cada día en la Ciudad de México se generan entre 12 y 13,000 toneladas de basura, de las cuales al menos 4,000 no llegan a ingresar a las estaciones de transferencia de residuos y mucho menos a los rellenos sanitarios. ¿A dónde va a parar esa basura? La respuesta se encuentra en las manos de quienes literalmente hacen el trabajo sucio que buena parte de la población se niega a asumir: clasificar y separar los desechos para reciclarlos. Nos referimos a los pepenadores, el primer eslabón en la cadena de valor de la industria del reciclaje. Tienes miles de toneladas de basura que nadie quiere y por eso las tiran y no vale nada. Y luego tienes miles de trabajadores que trabajan en reorganizarla y lo vuelven a convertir en mercancía. Entonces, basura más fuerza de trabajo igual a mercancía. A pesar de su importancia en la cadena del reciclaje, los pepenadores conforman un grupo que desde una perspectiva socioeconómica tiene altos índices de marginalidad. Baste decir que sus condiciones de trabajo son precarias, pues no reciben un salario ni tienen prestaciones, debido a que la inmensa mayoría no pertenece a la sección 1 de Limpia y Transportes, sino al sector informal de la economía. Eso sin mencionar los riesgos a la salud que conlleva su oficio, la falta de cultura de separación de residuos que incumbe a la ciudadanía y la discriminación a la que se enfrentan. Como explica el sociólogo Héctor Castillo Bertier, el manejo de la basura en México se caracteriza por fomentar la informalidad en todos sus niveles. Debes tener unos 25,000 trabajadores formales. Pero tienes más o menos paralelamente unos 100,000 informales, o sea, 4 veces más de informales, que no tienen registro, no están asegurados, no tienen prestaciones y hacen el mismo trabajo.
Desde 1977, cuando inició su larga y exhaustiva investigación sobre lo que luego llamaría la sociedad de la basura, el doctor Héctor Castillo Bertier se ha interesado en explicar, entre otras cosas, por qué el manejo de basura en nuestro país no es solo un mal hábito heredado, sino también un negocio redondo. Encontré que la basura era un tema que no era importante para nadie, o sea, la basura no existía, la basura no era considerado un problema social. Los pepenadores, quienes padecen en carne propia las condiciones insalubres de vivir de la basura, obtienen de su labor entre 150 y 500 pesos diarios, según el tipo de producto y el volumen que puedan vender, a pesar de que los residuos que recuperan son adquiridos por empresas que obtienen grandes ganancias económicas. Por si fuera poco, las organizaciones de pepenadores giran en torno a auténticos caciques que controlan el muy redituable negocio de la basura. Para Héctor Castillo Bertier, las relaciones económicas, políticas y sociales que se establecen a partir de los desechos que diariamente se generan en la Ciudad de México constituyen un microcosmos de la realidad mexicana. Lo que encontré en el fondo de la basura es una fotografía perfecta del sistema político, económico, mexicano, porque a través de la basura puedo explicar por qué es el clientelismo, el corporativismo, la corrupción y todos los otros fenómenos que nos están agobiando cotidianamente. Según datos del INEGI, en México solo el 13% de los sitios de disposición final de residuos son rellenos sanitarios. El 87% restante corresponde a tiraderos de basura a cielo abierto. Además de las consecuencias negativas que estos últimos tienen en el medio ambiente, es común que allí se establezcan asentamientos humanos irregulares, una vida entre cerros de basura de la que no escapan los infantes. Sé que tenemos basura, sé que hay que trabajar la basura, sé que tenemos que convivir con ello, pero es imposible pensar como gobierno que vamos a condenar a los niños y hijos de estas familias a seguir trabajando en estas mismas condiciones de miseria solamente por el hecho de ser pobres. El doctor Héctor Castillo Bertier conoce de primera mano el arduo trabajo que desempeñan los pepenadores, ya que él mismo estuvo trabajando en un tiradero cuando iniciaba su investigación hace más de 40 años. Está al tanto de las iniciativas de ciertas ONGs que buscan crear oportunidades de educación y desarrollo social para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pepenadores y sus familias. También está convencido de que en un escenario hipotético donde todos y cada uno de nosotros nos hiciéramos cargo de nuestros desechos, de separarlos y llevarlos a los centros de acopio, los pepenadores podrían desaparecer. Tendrían que reorganizarse en otra actividad que no fuera aprender a vivir de los desechos. Entonces, no es que sea contrario a los pepenadores, sino sería una actitud socialmente constructiva dentro de un proceso de entendimiento de que esos desechos que nosotros tiramos, primero, no son de los pepenadores, son desechos nuestros. Bueno, pues ahí está una historia que hay que investigar y conocer mucho más. Ahí está lo que somos. Una sociedad puede definirse por lo que desperdicia, lo que tira, lo que va a dar a esos basureros, como veíamos en estas imágenes, muchas veces a cielo abierto. En Historia de las Cosas Perdidas, Jorge Alberto Gudiño, es una novela que tiene varias líneas de lectura, pero una de ellas es una empresa que se dedica justamente a investigar lo que hay en los desperdicios, en los tiraderos, y con ello genera información sumamente valiosa que se la vende a marcas, por ejemplo, para saber qué es lo que hay que producir, cómo hay que producirlo para una sociedad, pero puede también tener significados hasta políticos, ¿no? Lo que se tira, por qué se está tirando, a qué se debe, y nos habla de lo que somos. Somos lo que consumimos, pero también somos lo que desechamos. Y estos personajes muchas veces pasan desapercibidos, pero son fundamentales para el funcionamiento y el equilibrio de la sociedad con un tema tan delicado como es precisamente
la basura. Estamos hablando de cuántas toneladas, y este es un reportaje que nos habla de unos días, o sea, en estos días de fiesta, pero si hacemos el balance anual es verdaderamente preocupante. Millones de personas se dedican a esto, y además los sitios donde más se genera basura per cápita son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato y Jalisco. Así que hay que tener mucho cuidado con aquello que consumimos, porque de ello depende los desperdicios que vamos a generar. La basura de algunos puede ser el tesoro de otros, dice por ahí un refrán popular. Efectivamente. En fin, vamos a cambiar de tema para despedirnos y lo hacemos con música. Hoy Syd Barrett hubiera cumplido 79 años, el primer líder de la banda inglesa Pink Floyd. Tras alejarse de la escena musical, se dedicó después a la pintura y falleció en julio de 2006 a los 60 años. Laura, un personaje que tuvo muchos conflictos con Pink Floyd, llegaba tarde a las grabaciones, no llegaba siempre en buen estado, y por eso le dijeron, ¿sabes qué? Un disco y ay, no vienes en buen estado, adiós. Y eso independientemente de su gran talento que quedó manifiesto en aquella grabación. Disfrútenlo, buenas noches.